Muy bien, chicos, vamos con el tema de triángulos. Problema número uno dice, en un triángulo ABC. Muy bien, vamos a graficar en primer lugar nuestro triángulo ABC, ¿sí? De esa forma. Bueno, la intersección de los lados, que son los vértices, vamos a colocar nada menos que A, ¿no? A ver, aquí le colocamos A. A ver, de una manera más ordenada. A, B, y aquí le colocamos C. ¿Qué dice? A ver, la medida del ángulo BAC es 4 veces la medida del ángulo BCA, ¿sí? O ACB, que es lo mismo. Y AB es 4, calcula el máximo valor entero de BC. Muy bien, dice que este angulito, ¿sí? Este angulito, ojo, a ver, ¿se nota? Este angulito es el doble, es el 4 veces que este angulito. Ya. Entonces, este angulito vamos a ponerle una variable. Sí, cualquier variable, ¿sí? Vamos a poner la variable teta. Entonces este ángulo debe ser 4 teta, ¿o no? Porque dice que es el cuádruple. Ya dice que el lado AB es nada menos que 4. Vamos a poner X y tenemos que calcular el máximo. ¿Sí? El máximo valor entero que toma X. Muy bien. Tenemos aquí 4 y aquí tenemos 1, ¿no? Relación de 1 a 4. A ver, en primer lugar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a construir un triángulo isósceles con este ángulo de 4 teta. ¿Sí? Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene nada menos que dos ángulos iguales y dos lados iguales. El triángulo isósceles ABD. ¿Sí? Aquí vamos a colocarle nada menos que 4 teta. Por lo tanto, si aquí es 4, aquí también debe ser 4, ya que es un triángulo isósceles. Muy bien. Y también vamos a construir un triángulo isósceles con ese ángulo teta. Mira, entonces aquí creo que se aprecia, ¿no? Espera, bueno, aquí lo colocamos. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a colocar el vértice E. Y aquí el ángulo teta. Recordemos que hemos aprendido una propiedad, ¿no? Que la suma de dos internos nos da el externo. Este ángulo externo, ¿cuánto debe ser? Debe ser nada menos que 2 teta. Recordemos, este ángulo más este ángulo nos tiene que dar 4 teta. Por lo tanto, ¿esto es cuánto es? Es 2 teta, ¿no? Triángulo isósceles, ¿sí? Ángulos iguales también debe corresponderle lados iguales. Por lo tanto, esto debe ser 4 triángulos isósceles, ángulos iguales, lados iguales, ¿no? Aquí le vamos a poner M. Y aquí también debe ser M. Muy bien. Entonces vamos a aplicar existencia de triángulos, ¿sí? Una pequeña propiedad de triángulos. Tú dices en el triángulo BS, ¿sí? X, mira, X es nada menos que menor, ¿sí? Menor que la suma de estos lados, ¿o no? 2M. Claro que sí. Y en este triángulo tú puedes suponer que M, ¿sí? M es menor que la suma de estos lados, ¿o no? 8. Aquí tenemos 2M y aquí tenemos M. ¿Qué tal si nosotros le multiplicamos por 2? Si multiplicamos por 2 tendríamos aquí 2M y aquí tendríamos un 16. Y ya podemos reemplazar, ¿no? O podemos sumar esas dos ecuaciones. ¿Sí? Claro que sí. Podemos sumar esas dos ecuaciones de la siguiente manera, ¿no? Tú dices x menor que 2m más 2m menor que 16. Sumamos y se van a cancelar, por lo tanto x sería menor que 16. X toman valores enteros menores que 16. Toma 15, 14, 13, 12 y así
sucesivamente. Pero x toma 15, 14, 13. ¿Quién es el mayor? ¿Es 15 o no? Porque nos pide calcular el máximo valor entero de x. Por lo tanto, x debe ser nada menos que 15, ¿no? Se entiende, ¿no? Que x debe tomar el máximo. X toma 15, 14, 13. ¿Quién es el mayor? 15. Por lo tanto, la respuesta es 15. Vamos a marcar la letra B. Muy bien, chicos. Muy bien, mis niños. Vamos a continuar con el problema número 2. Dice, del gráfico AB es igual a LC y es igual a NC. Vamos a colocar puntitos. ¿Sí? Dice que AB, vamos a colocar AB una bolita. ¿Sí? Es igual a LC, aquí también debe corresponder una bolita, es igual a NC. Ya, tenemos aquí un triángulo isósceles, ¿no? De dos lados iguales, ¿sí? Si un triángulo tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Si tiene dos ángulos iguales, también es un triángulo isósceles. Muy bien, dice que la medida del ángulo BML, este angulito es nada menos que 3 veces el ángulo CAB, ¿no? Muy bien. Así que le ponemos X, esto va a ser nada menos que 3X. Muy bien. Claro, ¿no? 3X más X nos da 4X, o sea, esto sería el ángulo externo del triángulo MAM. Colocamos 4X. Recordemos que esto es un triángulo isósceles, lados iguales, ángulos iguales, ¿no? ¿Qué nos piden? Calcule el mayor valor entero de la medida del ángulo CAB, ¿no? Muy bien. Tenemos que calcular el mayor valor entero que toma X. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, aquí vamos a colocar una variable phi. ¿Sí? Aquí vamos a colocar la variable phi. Entonces, en el triángulo, ¿sí? En el triángulo LCN podemos sumar los ángulos internos y igualar a nada menos que 180. ¿Sí? Propiedad que ya hemos visto en los anteriores capítulos. Entonces dice, ¿no? 8x más phi es igual a 180 grados. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, tú dices, ¿no? 8x debe ser menor que o no. Menor que 180 grados. ¿Sí? Si fuera mayor no daría la respuesta, ¿no? Porque un ángulo no puede ser negativo. Debe ser positivo. Por lo tanto, 8x debe ser menor que 180 grados. Muy bien. Por lo tanto, x pasa a dividir. Perdón, 8 pasa a dividir a 180. Sería nada menos que 22,5. ¿Sí? Claro, pero si no, con una calculadora puedes dividir o a mano, ¿no? Tú dices 180 entre 8 es nada menos que 22,5. Ya está. ¿Qué nos piden? El mayor valor entero. Recuerda que x puede tomar valores menores que 22,5, pero valores enteros, ¿sí? Puede tomar el 22, el 21, el 20 y así sucesivamente. Pero el mayor sería 22. Por lo tanto, tú dices que x es nada menos que 22 grados. La respuesta es nada menos que la letra C. Muy bien. Problema número 3 dice, en un triángulo ABC se traza la mediana AM tal que BC es menor que 2 veces AM. Calcule el máximo valor entero de la medida del ángulo CAM, ¿no? Muy bien, entonces vamos a graficar nuestro triángulo ABC. Muy bien, chicos, vamos a graficar nuestro triángulo ABC. A ver. Podemos graficar de la siguiente manera, un poco más grande para que puedas visualizarlo mejor. ¿Sí? ¿Qué te parece así? Muy bien. Entonces aquí tenemos el triángulo A, B, C.
se traza la mediana AM. O sea, desde el vértice A, nosotros vamos a trazar la mediana. ¿Sí? Entonces, aquí trazamos la mediana AM. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la mediana? Dividir al lado BC en dos partes iguales. ¿Sí? Si nosotros le colocamos aquí, por ejemplo, A, aquí también va a ser A. ¿Sí? Esa es la función de la mediana. Muy bien. Dice que BC es menor que 2 veces AM, ¿no? Muy bien. Calcule el máximo valor entero de la medida del ángulo CAB. Nos piden calcular el máximo valor entero de este angulito que vamos a colocar X. Muy bien. Muy bien, ¿no? A ver. En primer lugar, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer, jovencitos? A ver. Tenemos aquí A y A, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros aquí ponemos un punto? ¿Sí? Pero que esta medida también sea... ¿Sí? Aquí vamos a poner el punto P. Entonces esta medida es A. ¿Sí? Por lo cual nosotros podemos unir el vértice C con el vértice P con el vértice B. De tal manera que se forma un triángulo. Por propiedad, este va a ser nada menos que 90 graditos. ¿Sí? Si tú ves un triángulo con tres lados iguales, como en esta figura, va a ser un triángulo rectángulo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien. Si todo este lado es nada menos que B, ¿sí? Todo esto es B, por lo tanto, ¿esto cuánto debe ser? Debe ser B menos A. Muy bien. Según este dato, ¿sí? Según este dato, a ver aquí. Tú dices, ¿no? BC es 2A menor que 2 veces AM. Recuerda que a AM le hemos puesto B. Cancelamos, donde A es nada menos que menor que B. ¿Sí? Muy bien. Sí, eso es obvio, ¿no? A es menor que B, por eso hemos trazado, hemos formado aquí una A. Recordemos que por propiedad del boomerang, ¿sí? Este ángulo más este angulito y más este angulito nos tiene que dar el ángulo de 90 grados, el ángulo exterior, ¿sí? Por lo tanto, X debe ser menor que 90 o no, ya que la suma de los tres ángulos, ¿sí? Nos tiene que dar 90. X debe ser menor que 90. Tú dices, ¿no? Entonces X es menor que 90 grados, por lo tanto X debe tomar valores menores que 90. Puede tomar nada menos que 98, 88, 87, pero nos pide el máximo, que sería nada menos que 89 grados. Y esa es la respuesta. Sí, muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con el problema número 4. Dice, en el gráfico calcule X. Se puede hacer muchas, sí, se puede hacer de muchas maneras este problema número 4, pero aplicando una pequeña propiedad se puede resolver rápidamente, ¿sí? A ver, primeramente vamos a explicar la propiedad, ¿sí? Que vamos a aplicar en el problema número 4. A ver, primeramente lo que voy a hacer es graficar un triángulo, ¿sí? A ver, voy a graficar aquí un triángulo, ¿sí? De la siguiente manera. Vamos a poner el triángulo ABC. Triángulo ABC. ¿Qué tal si nosotros trazamos aquí su bisectriz interior? ¿Sí? Desde el vértice A. Sí, trazamos aquí una bisectriz interior. Entonces aquí debe ser nada menos que alfa. Y aquí también debe ser alfa, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal si nosotros trazamos aquí su bisectriz exterior de ese triángulo? ¿Sí? Pero va a intersecar a la bisectriz interior. ¿Sí? Y teta, aquí también debe ser teta, ya que es una bisectriz exterior. Esta intersección de las dos bisectrices, tanto interior y exterior, se llama excentro. Y se cumple una pequeña propiedad.
que si este ángulo es nada menos que 2x, este ángulo debe ser la mitad x, ¿sí? Esa propiedad se cumple, ¿sí? Relación de 1 es a 2. Muy bien, entonces esa propiedad vamos a aplicar en el problema número 4. Aquí vemos bisectrices. Sí, mira, muy fácil, mira. Vamos, a ver. Vamos a prolongar. Sí, vamos a prolongar nada menos que este lado. Prolongamos. Recordemos que por ángulo opuestos, ¿no? Esto va a ser nada menos que 2 beta. ¿Ya? Tú dices, en este triángulo tenemos aquí una bisectriz interior y también tenemos otra bisectriz exterior. Por lo tanto, esto va a ser nada menos que el excentro. ¿Sí? Recuerda que este excentro, ¿sí? Aquí vamos a borrar eso. Este excentro, este angulito que se forma, debe ser la mitad de este ángulo, ¿no? Debe ser 3x más 20 entre 2. ¿Sí? Aplicando esta propiedad, mira. Este ángulo es la mitad que este ángulo. Ya está. Muy bien. Recordemos que este angulito que ves aquí, mi jovencito, por favor, no te distraigas. Este angulito, ¿cuánto es? Tenemos beta 90. Por lo tanto, este ángulo debe ser 90 menos beta, para que la suma de los tres nos dé 180. Ya. Interesante, ¿no? Vamos a prolongar esto. Observa, fíjate por favor, no te distraigas. Aquí mira, vamos a prolongar esto. Tú sabes muy bien que esto es un ángulo llano, ¿no? Ya, esto es un ángulo llano. Y recordemos que el ángulo llano suma 180. Aquí tenemos nada menos que 90 más beta, ¿o no? Entonces, ¿cuánto debe ser esto? Debe ser 90 menos beta. Ya. Entonces, opuesto por el vértice, es gamma, ¿no? Muy bien. Mira, en este triángulo tenemos aquí una bisectriz interior y aquí tenemos otra bisectriz exterior. Entonces, esto sería nada menos que el excentro. Ya. Si es el excentro, entonces tú dices, ¿no? X, este ángulo debe ser la mitad de este ángulo, ¿no? O sea, aquí colocamos 3x más 20 sobre 2 entre 2, ¿o no? Ya está. Por tanto, x es 3x más 20. Multiplicamos extremos y medios, sería 4. Vas a multiplicar, sería 4x es igual a 3x más 20, donde finalmente x es 20 grados. ¿Sí? La respuesta es la B, aplicando la propiedad de la bisectriz. ¿Sí? Aplicando propiedad del excentro, ¿no? Se llama así, excentro, propiedad del excentro. Muy bien. Si tienen alguna duda, por favor dejarlos en los comentarios, ¿sí? Muy bien, chicos. Problema número 5 dice, del gráfico A más B más C más D es mayor que 546 grados. Calcule el menor valor entero de X. Muy bien, aquí vamos a aplicar una pequeña propiedad, mira. En sí vamos a aplicar dos propiedades, pero una propiedad ya la conocemos. Vamos aquí a aplicar la propiedad denominada propiedad del pescadito, ¿sí? Muy fácil de aprenderse, ¿sí? A ver, vamos a colocar de la siguiente manera. A ver, aquí en este cuadrilátero tenemos aquí dos ángulos internos que son opuestos, ¿sí? Tenemos dos ángulos externos, ¿sí? Que no son adyacentes con los ángulos internos, ¿sí? Ese datito debe cumplir, que no deben ser adyacentes. Ya, la propiedad dice que la suma de dos internos del cuadrilátero nos da el externo, o sea, la suma. ¿Sí? Esta propiedad vamos a aplicar. La suma de dos internos es igual a la suma de dos externos. Eso pasa en un triángulo, eso pasa en un cuadrilátero. Pero la condición es que los ángulos externos no deben ser adyacentes con los ángulos internos, ¿sí? Los ángulos internos pueden ser opuestos
o no pueden ser opuestos, ¿sí? También puede cumplirse así, mira. Los ángulos internos pueden estar aquí y los ángulos externos pueden estar aquí, pero no deben ser adyacentes. Esa es la condición. Muy bien, entonces esa propiedad vamos a aplicar. A ver, aquí vamos a dar una variable. La variable... ¿Qué variable quieren? M, aquí la variable n. Ya está. Ya está. Entonces vamos a aplicar esa propiedad, ¿no? ¿Dónde vamos a aplicar? Aquí mira. En este cuadrilátero tenemos dos ángulos internos y tenemos los ángulos externos. O sea, la suma nos tiene que dar 3x, ¿o no? Ya está. 3x. Pero recordemos que en este triángulo tenemos un ángulo interno y dos externos. Aplicamos la propiedad que hemos aplicado en rectas paralelas, ¿sí? Ángulos entre dos rectas paralelas. Tú dices, ¿no? Dos externos es igual al interno más 180. Aquí también podemos aplicar eso. Dos internos es igual al interno más 180. Podemos sumar y obtendríamos que A más B más C más D es igual a M más N, que es 3x, más 360, ¿no? La suma de 180 más 180 nos da 360 grados. Muy bien. La condición, jovencitos. La condición nos dice que A más B más C más D es mayor que 546 grados. Entonces nosotros podemos reemplazar en la condición. Esto es nada menos que 3x más 360 debe ser mayor que 546 grados, ¿no? Por lo tanto, tú dices, ¿no? 546 grados menos 360, vas a restar al otro miembro, sería 186. Entre 3 sería nada menos que 62. Por lo tanto, x es mayor que 62. ¿Sí? Ya que x es mayor que 62, x puede tomar valores enteros. Por ejemplo, el 63, ¿sí? El 63, el 64, el 65 y así sucesivamente. Pero en el enunciado dice calcule el menor valor entero de x. El menor sería 63. Por lo tanto, tú dices, ¿no? Por lo tanto, x es nada menos que 63 grados. Y eso es la respuesta, la letra B. Muy bien. Muy bien, problema número 6. Dice, en el gráfico AB es igual a BC, calcule X. Muy bien, chicos. Este problemita es muy interesante, ¿sí? Que posiblemente pueda venir en el examen de admisión. Muy bien, a ver, dice que el lado AB es igual al lado BC, ¿no? Correcto. AB, BC. Muy bien, a ver, este vértice le vamos a poner D. Entonces aquí vamos a colocar, ¿qué le podemos colocar? A ver, 1, 2, 3, 4 bolitas. Aquí también 1, 2, 3, 4 bolitas, ¿sí? Lados iguales. Correcto, ¿no, chicos? Correcto. Recordemos que por propiedades que hemos aprendido, este ángulo más este ángulo nos tiene que dar el ángulo exterior. Por lo tanto, el ángulo exterior, jovencito, ¿cuánto sería? Sería nada menos que 3 teta, ¿o no? 2 teta más teta sería 3 teta. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto debe ser? ¿Debe ser cuánto? 60 graditos menos x, ¿o no? Para que la suma nos dé 3 teta. Ahí está. Correcto, chicos. A ver, aquí tenemos que aplicar un criterio de trazo, ¿sí? Aquí los ángulos están de relación de 1 es a 2. Entonces vamos a aplicar un pequeño criterio de trazo. Los criterios, hay en sí 7 criterios, ¿sí? Los 7 criterios están en nuestro canal, puedes buscarlo, ¿sí? Pones criterio, los 7 criterios de trazo, ¿sí? Muy bien. Vamos a aplicar el primer criterio de trazo, que es el trazo de la
de la cebiana interior para formar triángulos isósceles, ¿sí? Vamos aquí formar un ángulo que sea 2 teta. Nosotros podemos formar aquí varios ángulos, mira, pero aquí vamos a formar un ángulo que sea nada menos que 2 teta, ¿sí? Correcto. La cebiana BE. Por lo tanto, este ángulo va a ser nada menos que 2 teta. Entonces, este es un triángulo isósceles, ¿o no? Por lo tanto, aquí también debe ser 1, 2, 3, 4 bolitas. Las bolitas vamos a colocar aquí, de esta manera. Recuerda que en este triángulo la suma de dos internos nos da el externo. Por lo tanto, esto debe ser, muy bien, ¿no? Debe ser teta. También tenemos un triángulo isósceles, ¿sí? Ángulos iguales, lados iguales, ¿no? Muy bien, muy bien. Recordemos que todo este angulito, ¿cuánto es? Es nada menos que 60 grados. Por lo tanto, si tú tienes 60 grados y dos lados iguales, si tú unes los vértices E y C, se va a formar un triángulo equilátero. Es una recomendación que siempre debes seguir, ¿sí? Tienes un ángulo de 60 y los lados son iguales, unes los vértices y se forma un triángulo equilátero. Por lo tanto, es un triángulo equilátero, ¿no? Sería 60 y aquí también sería 60 grados. Recuerden que en un triángulo equilátero todos sus lados son iguales y también todos los ángulos también son iguales, ¿no? Muy bien, chicos. Aquí rápidamente podemos aplicar una propiedad del circuncentro, donde x es la mitad de 60. La respuesta sería 30. ¿Sí? O aplicar otra propiedad, ¿no? Mira, tenemos aquí un triángulo isósceles, y lados iguales, también ángulos iguales. ¿Este angulito cuánto debe ser? Debe ser nada menos que teta más x. Recuerda que este ángulo nos tiene que dar el externo, ¿no? Tú dices 2 teta más 2x es igual a 2 teta más 60. Cancelamos, donde 2x es igual a 60 grados y x es 30, ¿no? Por lo tanto, el ángulo x que nos pide es 30. Sí, de esa manera. O puedes aplicar el circuncentro, ¿no? Ya que estos lados son iguales. Muy bien, interesante. Muy bien, problema número 7 dice: en un triángulo ABC se ubica el punto P exterior relativo al lado BC. Las longitudes de los segmentos PB, PC y PA están en la razón de 1, 2 y 3. Calcule la suma del mayor y menor valor entero que puede tomar el segmento AP si el perímetro de la región triangular ABC es 39 centímetros. Muy bien, chicos. Primeramente, en primer lugar, lo que vamos a hacer es graficar nuestro triángulo, ¿no? De la siguiente manera, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. De la siguiente manera. Un triángulo ABC. A, B y C. Dice que se ubica el punto P relativo al lado BC. Por lo tanto, este punto debe estar ubicado aquí. Punto P. Por lo cual vamos a unir los puntos de la siguiente manera, ya que existe la relación entre sus lados, ¿no? Las longitudes de los segmentos PB es 1, vamos a poner L, PC es 2, 2L y PA es 3, o sea 3L. ¿Por qué multiplicamos por una constante? Porque son razones, ¿sí? Son razones. Cuando te diga razón, siempre multiplica por una constante. Y ya puedes igualar, ¿no? Que BP es L, PC es 2L y AP es 3L. Muy bien. ¿Qué más dice? Dice que el perímetro, o sea, la suma de los lados del triángulo ABC, es nada menos que
39, ¿no? Correcto. Ese dato vamos a colocar aquí, ¿no? A más B más C es igual a 39. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar existencia. ¿Sí? Vamos a aplicar existencia de triángulos. Bueno, primeramente vamos a aplicar existencia aquí. ¿Qué te parece? Aquí vamos a aplicar existencia de triángulos. Por lo cual tú dices que el lado A es nada menos que menor. ¿Sí? Menor que la suma de 3L más L, que sería 4L. Y es mayor que la diferencia. 3L menos L nos dan 2L. Correcto. Muy bien. Vamos con el lado B. Muy bien, vamos a aplicar existencia de igual manera. Tú dices, ¿no? B es menor y también mayor. Menor que 3L y menor que L. Vamos con el triángulo ABC. Aplicamos existencia de triángulos. Tú dices, ¿no? C es menor que. O mejor aquí, a ver, en este triángulo APC sería mejor, ¿no? En este triángulo. Claro que sí. Tú dices C es nada menos que menor que la suma, ¿no? Sería 5L y mayor que la diferencia, que sería L. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a sumar. Tendríamos aquí 4L. Tendríamos aquí menor. Esta es la suma, que es nada menos que 39. Menor. ¿Cuánto es esto? 12 o no. Ya coloco aquí 12L. Correcto. Correcto, jovencitos. A ver aquí el dato. ¿Qué dice el dato? A ver. ¿Qué nos pide? Calcular el máximo valor y menor entero que puede tomar AP. AP es nada menos que 3L, por lo cual podemos despejar, ¿no? Donde L es AP sobre 3 y reemplazar, y eso es todo, ¿no? Ahí está. Esto es AP sobre 3. ¿Aquí cuánto sería? Sería nada menos que 12 por AP entre 3, ¿no? Muy bien. Por lo cual tú puedes decir aquí, tú puedes decir A4 por AP entre 3 es nada menos que menor que 39. ¿Sí? Muy bien. Ese 3 va a ser el otro miembro a multiplicar, ¿no? Si es 39 por 3 dividido entre 4. Eso nos da nada menos que 29,25. Tú dices, ¿no? AP es menor que 29,25. Vamos con el otro. Sería nada menos que AP entre 3 multiplicado por 12 es nada menos que mayor, ¿o no? Claro que es mayor que 39. Aquí tercia 1, tercia 4. 39 entre 4, ¿cuánto nos da? 9,75. AP es mayor que 9,75. Muy bien. ¿Qué nos pide? El máximo y el mínimo, ¿no? Claro que sí. AP puede tomar valores menores que 29,25. Puede tomar aquí 29, 28, 27 y así sucesivamente. Puede tomar mayores, que sería nada menos que ¿cuánto? 10, 11, 12 y así sucesivamente, ¿no? Pero nos pide el mayor
y también nos pide el menor, ¿sí? Entonces la suma sería 29 más 10, que sería 39. Esa es la respuesta, ¿sí? 39 centímetros.